pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Nosotros comenzamos a mirar las doctrinas de la gracia, o mejor, los 5 puntos del arminianismo, que terminan en los 5 puntos del calvinismo. Amén. Y de ahí surge la doctrina de la gracia. Hace 15 días hablábamos de ese punto, y es bueno que lo comprendamos, donde surgen lo que normalmente se llaman los 5 puntos del calvinismo, o mejor dicho, por los reformados, la doctrina de la gracia, para que no haya tanto conflicto. Pero ya sabe por qué se le llaman los 5 puntos del calvinismo. Las confesiones de fe que habían hasta esa época tenían definida la gracia de Dios. Y hermanos, el punto, realmente el punto crítico acá es la predestinación. Ese es el punto crítico, porque todos los 5 puntos del calvinismo tienen que ver con la predestinación. La verdad es esa. Entonces las iglesias reformadas casi ya habían pasado 100 años, cuando Jacobo Arminio obviamente no estuvo de acuerdo, y entonces él trató de hacer como todo aparte en la doctrina. Y después de su muerte, pues vienen los discípulos de él, y ellos son los que no aguantan más, y ellos trataron de convencer al otro grupo de los reformadores de que ellos tenían la razón en cuanto a la predestinación. Y ahí es donde ellos llevan esos 5 puntos. Ya habíamos dicho que hay un consejo, hay una reunión en la ciudad Dortric, algo así, llamado Dort, y ahí es donde sale entonces como una respuesta a esa protesta o a esa remonstrante, ¿no? Usted tiene la hojita, y ahí salen los 5 puntos. Entonces yo estoy mirando cada punto que ellos traían en un resumen. El primer punto lo llaman hace 8 días entonces, que es el libre albedrío o la capacidad humana. Bueno, realmente este punto que vimos hace 8 días ellos lo llevaron como el punto número 3, pero yo les dije, vamos a mirarlo en el orden que salieron, no en el orden que entraron. Entraron en un desorden. Entonces los reformadores, al sacar los 5 puntos de la gracia o los 5 puntos del calvinismo, ellos los sacan en un orden, y entonces así lo tomamos. Entonces el que ellos llevaron como primero sería el libre albedrío o la capacidad humana, que fue lo que vimos hace 8 días. Y al salir el primer punto, obviamente, entonces sería la depravación total. Como ellos dijeron, no, el hombre tiene capacidad, el hombre tiene libre albedrío, el hombre puede responder a Dios. Entonces ahí es donde sale total depravación. O sea, el hombre no puede. Y por eso veíamos nosotros como 7 cosas, ¿no? Decíamos que el hombre es una corrupción total, el hombre se encuentra muerto espiritualmente. Veíamos luego número 2, el hombre se encuentra incapacitado espiritualmente. El hombre en su depravación, no regenerado, hermano, no puede hacer nada, pero es nada espiritualmente. Número 3, la solución, veíamos, que se encuentra en Cristo. Y en eso de la incapacidad veamos como 8 cosas. El hombre no puede venir a Cristo, el hombre no quiere venir a Cristo, el hombre no tiene capacidad de percibir, de entender, no tiene capacidad de ver, no tiene capacidad de oír, no discierne la luz, más bien ama las tinieblas, no puede creer. Y decíamos que no es libre porque es esclavo del pecado y de Satanás. Y vamos a ver entonces el punto número 2, otra vez cómo salió. Ellos llevan este punto, que es la elección condicional. Entonces, al llevar el punto, nosotros creemos, decían ellos, los remonstrantes, nosotros creemos que Dios sí elige. O sea, no tenemos problema con la predestinación.
predestinación o con la elección. Bueno, la predestinación es una doctrina muy amplia, la elección hace parte de la predestinación. Pero él decía, nosotros no podemos, nosotros sí creemos en la predestinación. Lo que pasa es que no creemos como ustedes la están enseñando. Entonces nosotros creemos en la elección, pero creemos en una elección condicionada. En la elección condicional. Entonces el punto es este. Este punto enseñaba que Dios puso sus manos sobre todos aquellos individuos que sabía o preveía que iban a responder al Evangelio. Ese fue como entró. Dios eligió a aquellas personas que Él vio que querrían ser salvadas por medio de su libre albedrío, defendiendo el libre albedrío, a pesar de su estado natural caído. O sea, por supuesto que esto, ellos dicen de conformidad al primer punto del arminianismo. Entonces este estado no era de una caída total o de una depravación total. Entonces cuando ellos dicen, miren, nosotros sí creemos en la elección, nosotros sí creemos en la predestinación, pero condicionada. Y como dice aquí la parte que ellos llevaron es, creemos que Dios elige condicionalmente. O sea, de todas las personas, como Dios conoce, Dios prevé, entonces Dios ve al futuro. Y Él ve quiénes al presentarles el Evangelio lo van a aceptar. Dios puede ver, y es verdad, Dios puede ver quiénes al predicarles el Evangelio van a desarrollar fe. Dios puede ver quiénes al recibir el Evangelio van a perseverar hasta el final. Entonces a esos es que Dios elige. Ahora, ¿por qué ellos dicen eso? Porque ellos van a defender hasta la saciedad el libre albedrío. El punto acá es que ellos dicen, el hombre tiene libre albedrío. Lo habíamos visto claro hace 8 días. De hecho, pensaba esta mañana predicar, no sé si después de que termine esto, una serie larga sobre el libre albedrío para que lo comprendamos bien. Pero más o menos la idea que ellos tenían era esto: el hombre sí está, él no está muerto espiritualmente, él tiene cierta incapacidad, pero él puede, cuando Dios le habla, él puede creer, él puede responder a Dios. Cualquier persona en el mundo, cuando se le predica el Evangelio, ellos pueden responder. Lo que pasa es que no quieren. Entonces por eso a algunos se les predica el Evangelio y pudiendo ellos responder, dicen no. Entonces como Dios vio eso, entonces digo, antes yo elijo a los que quieren responder. Y otra vez, el punto acá es defender el libre albedrío. Martín Lutero escribió un libro sobre el libre albedrío. Yo no lo tengo, pero vamos a ver si lo consigo por ahí. Y muchos teólogos hablaron del libre albedrío precisamente porque ese es el punto de hoy día, que la mayoría de las iglesias arminianas creen en el libre albedrío. Y cuando hablamos del libre albedrío, tiran por el suelo la doctrina que prediqué hace 8 días de la depravación total. El hombre no está muerto, el hombre no está incapacitado, el hombre puede responder. Entonces eso es lo que ellos creen, y lamentablemente hoy la mayoría de las iglesias creen así. Ellos dicen, por eso el Evangelio hay que predicarle a todo el mundo, porque todo el mundo puede. Ahora vamos a ver qué dice la palabra, porque de ahí es donde sale la doctrina. Entonces, en respuesta a esto, porque lo que el calvinismo dice, elección incondicional. ¿Cómo entró? Elección condicional. ¿Cómo salió? Elección incondicional. Y estos hombres de Dios bíblicamente demostraron que si bien es cierto que Dios elige de una manera incondicional. ¿Qué es esto? Que Dios no ve nada en la criatura como una condición para elegirla. Eso significa no. No hay condición en la criatura. Cuando Dios va a elegir o cuando Dios elige a las personas para la salvación, no las elige porque Dios ve algo en ellos como fe, como responder al Evangelio, como perseverar. No es que Él ve eso y por eso los elige, no. Él los elige de una manera totalmente soberana
libre. De hecho, el domingo veíamos eso acá en la clase de la Profesión de Fe de Londres. Estamos hablando de eso. El Señor, Dios, no elige a la gente porque ve algo. Y no traje el ejemplo, porque quería traer un ejemplo, pero vamos a suponer que usted va a ir a un supermercado. Vamos a ir al mercado ahora. Y usted llega y usted ve tres cajas ahí de tomates. Usted va a comprar unos tomates. Pero esta caja de tomates son tomates frescos, grandes, bonitos, rosaditos, ¿no? Está la otra caja y usted los mira y la mitad están malos, deteriorados, la mitad. Y usted mira a los otros, uy, están llenos de lama, están totalmente podridos ahí. ¿Usted qué hace? Usted los mira, uy, usted viene a la de acá, ¿sí o no? Yo haría eso. Y coge los tomates buenos. Ahora, vamos a traer los tomates a la casa. Y usted va a hablar con los tomates. Entonces usted le va a decir, a ver, tomate, yo podía haber elegido los otros, ¿por qué lo elegía usted? ¿Por qué? Usted vio que en mí hay algo bueno, ¿sí o no? Yo estoy bueno, por eso me llevó a casa. Sí, es la verdad, yo por eso lo elegí. Ahora vamos a suponer otra cosa, que yo no elijo a él, sino que yo vengo acá y elijo a este que está un poquito podrido, de pronto me sale más barato, no tengo tanta plata, entonces voy a llevar estos, me los dejan más baratos y los llevo a mi casa. Y ahora hablo con los tomates en la casa. A ver, tomates, ¿por qué los traje a ustedes? Si yo veo que usted tiene algo malo aquí, dice, sí, pero yo tengo algo bueno. Es cierto, en mí hay muchas cosas malas, pero usted me eligió porque usted podía cortar eso malo y podía sacar algo bueno para mí. Por eso lo eligió. Sí, sí, es verdad. Pero ahora vamos a hacer la otra. Entonces yo llego allá y desecho las dos cajitas acá y me quedo mirando en esa caja podrida totalmente, Dios mío, pero es que da asco, huele. Sin embargo, yo los cojo y los traigo a la casa y le digo, a ver, tomate, vamos a hablar. ¿Por qué los traje yo? Y dice, yo no sé. ¿Cómo así? Sí, porque en mí no hay nada bueno. No sé por qué me escogió. La gran pregunta aquí es, ¿cómo dejamos al hombre hace 8 días en la depravación total? ¿Como la caja buena de tomates? ¿Medio buena y medio mala? ¿O la dejamos podrida totalmente? Podrida totalmente. El ser humano, delante de Dios, está depravado, podrido totalmente. Y cuando Dios decidió elegirnos, Él decidió elegirnos cuando vio que no había nada en nosotros. Nosotros le dábamos asco a Dios. Estábamos putrefactos, estábamos muertos, hedíamos a pecado. Dice Isaías que de la coloría de nuestra cabeza hasta la planta de nuestro pie era hinchazón y podrida llaga. ¿Usted sabe, usted ha olido una llaga podrida? Alguien en serio, usted medio una herida pequeña y comienza a supurar, ay, si huele feo eso. ¿Qué tal todo uno podrido? Y aún así, hermano, Dios dijo, te voy a elegir. Y cuando Dios nos elige de esa manera, de esa condición, yo pregunto, ¿hay mérito? ¿Habrá mérito en nosotros? ¿Verdad que no? No hay ningún mérito. Entonces, si no tengo mérito, ¿qué puedo hacer yo? Solamente darle la gloria a Dios. Elección incondicional. Es que Dios no vio ninguna condición en mí para elegirme. Amén. Dios no vio en mí ninguna condición. A eso es lo que se refiere la elección incondicional. ¿Ya? ¿Nos vamos? No, vamos a la palabra. Y Camila me deja predicar ahí. Bueno, tú no tienes la culpa es de los demás que le miran. Bueno, esta doctrina, ya lo dije, pero es consecuencia de la depravación total. Es decir, la muerte espiritual le impide al hombre hacer algo espiritual y por eso a Dios le toca intervenir. Amén. Por eso le toca intervenir. Hermano, otra vez. Si usted está de acuerdo con lo que acabamos de decir, que el hombre está muerto espiritualmente, totalmente incapacitado, depravado, usted no va a tener problemas con las demás doctrinas, con los otros puntos que vamos a ver. Pero si usted cree, no, en mí hay algo bueno, no,
Yo estoy el 99.9 malo, pero tengo una milésima buena y por esa milésima Dios puede, yo puedo tener fe, yo puedo buscar a Dios. Si usted cree así, hermano, los demás puntos no le van a llegar. Es muy importante esto. Y le voy a decir una cosa, estos 5 puntos se sostienen o se caen. Por ahí hay unos que dicen que son calvinistas de 4 puntos. Otros dicen que son calvinistas de 3 puntos, o sea, aceptan 3 puntos y 2 no. La gran mayoría aceptan hasta 4, pero hay uno que no se lo pueden tragar. ¿Sabe cuál es? El que va a predicar dentro de 8 días. Ese es el más duro de esta doctrina. ¿Y cómo se llama? Que Cristo en la cruz muere eficazmente. Y no muere por todo el mundo, sino por los elegidos. Eso es duro de tragar, eso es duro de aceptarlo, pero eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Por eso hay algunos que dicen, yo soy calvinista, pero de 4 puntos, porque ese 3 no me lo como, no puedo pasar. Pero vamos con esta. Bueno, la elección incondicional entonces, Dios decide salvar, o Dios decide dar vida espiritual a quienes ha elegido. Y vamos a ir a 2 de Corintios 2. 2 de Corintios 2, Dios decide salvar o decide elegir a quienes, decide salvar o decide darle vida a quienes ha elegido. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 15. Leamos desde el 14. Dice así, 2 de Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, note lo que está diciendo Pablo, y él y los apóstoles, predicadores, por medio de nosotros, en todo lugar, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vamos a pensar, Pablo dice, Dios, a través de nosotros los predicadores, manifiesta en todo lugar, digámoslo de esta manera, a todas las personas. A través del evangelista, a través del pastor, del predicador, Dios manifiesta por medio de la palabra a todos los individuos el olor de su conocimiento. Hermano, el conocimiento tiene un olor. Vamos a ver. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Oye, hermano, ¿usted le huele a Cristo? A Dios, el Padre. Para Dios el Padre nosotros somos grato olor de Cristo. En los que se salvan y los que se pierden. Ojo que Pablo está hablando del evangelista, del que lleva el evangelio. Amén. Por favor, concéntrense. Se me pierde después y yo no sé cómo lo recojo después. Vea, hermanos. Pablo dice, el evangelista, el pastor, el predicador, él lleva un grato olor. En él va el olor de Cristo. Si usted, hermano, evangeliza, en usted va el olor de Cristo. Amén. En mí va el olor de Cristo, dice Pablo. Ahora, este olor, verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Ay, 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 ¿cómo así? Usted al predicar la palabra, en esta noche al yo predicar la palabra, para Dios yo soy olor de Cristo, pero también soy olor de Cristo en los que se salvan y los que se van a perder. Ahora mire el 16, a estos, o sea, los que se van, los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos, o sea, los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En otras palabras, el evangelio que yo llevo, escuchen, yo llevo el evangelio de Cristo. Cristo está en mí. Yo soy grato olor para Dios. Pero para la gente puedo ser olor de vida para vida, o puedo ser olor de muerte
para muerte. ¿Cuándo soy olor de vida? ¿Cuándo el predicador es olor de vida? El predicador es olor de vida cuando llevo el evangelio y la gente es salva. Olor de vida para vida. Pero cuando yo llevo el mismo evangelio y la gente no es salva, yo llevo olor de muerte para muerte. Y para esto, ¿quién es suficiente? Esto quiere decir que cuando Dios permite que el evangelio sea predicado, siempre vamos a encontrar dos tipos de personas: los elegidos y los no elegidos. Los elegidos reciben el evangelio de vida para vida. Los no elegidos reciben el evangelio olor de muerte para muerte. Otro texto sería familiar en Pedro, que dice algunos, cuando viene la palabra, ellos son quebrantados, caen de rodillas ante la palabra de Dios. Pero para los que se pierden, la palabra viene y les cae encima y los desmenuza. Se llaman los dos efectos del evangelio. Yo espero que a todos nosotros haya sido olor de vida para vida. Amén. ¿Y por qué? Porque somos los elegidos. Ahora, cuando Dios hace esa elección, olor de vida para vida, Él lo hace de una manera libre y soberana. Y como ya dijimos, sin ver nada en la criatura, por eso se llama incondicional. Vamos a Efesios 1. Efesios 1, versículo 3. Voy a ir leyendo, así que por favor vaya allá y vamos a ir mirando acá. Miren lo que dice Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y le está hablando a la iglesia, a los creyentes, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué hizo Dios? Nos bendijo. Dice que con toda bendición espiritual. Ahora vamos a ver la primera bendición espiritual. ¿Sabe que la primera bendición espiritual de Efesios 1.3 es la elección? Porque dice el verso 4, según nos escogió. Es la primera. Note, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Le voy a comenzar a decir cuáles son. La primera, Él nos escogió. Nos escogió en Él, o sea, en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Bueno, vamos a comenzar a mirar. Dice que Él nos escogió, elección, nos eligió. ¿Cuándo nos eligió? Cuando él vio que íbamos a creer. ¿Vio? Aquí ya comienza a hablar de que es una elección incondicional. Nos eligió antes de la fundación del mundo. Nos eligió antes de que tú nacieras. Antes de que tú pudieras creer. Antes de que yo pudiera escuchar el evangelio, ya me había escogido. Pero ahora mire algo más. ¿Para qué me escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escuche, ¿para qué nos escogió? Para que fuésemos ¿cómo? Otra vez, para que fuésemos ¿cómo? Entonces, ¿cómo éramos? ¿Cómo éramos? Podridos, sucios, inmundos. Si dice que nos escogió, no hay condición en nosotros porque fue antes de la fundación del mundo, antes de creer. Si dice que nos escogió para que yo fuese santo, entonces yo no era santo. Entonces no había condición, ¿verdad? Elección incondicional, no había condición. Él es el que pone la condición. Él es el que me escoge para una condición. Me escoge incondicionalmente, pero para una condición. Me escoge en inmundicia, ¿para qué? Para hacerme santo. Esa es la condición ahora que Él pone. Me escogió para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Hermano, aquí entonces le voy a decir. Entonces usted preguntará, ¿y cómo yo sé que soy elegido, escogido por Dios? Ahora yo le pregunto, ¿usted es santo? ¿Vio? Porque dice que me escogió ¿para qué? Para que sea santo. Entonces, yo tengo que revisarme. Señor, yo seré escogido por ti. Entonces, revísese con la palabra. Ay, yo soy santo. Y la palabra santo es separado. Y la palabra separado quiere decir que tuvo que ocurrir algo en mi vida. Antes yo era inmundo, ahora ya no soy. Antes yo era mentiroso, ahora no lo soy. Antes era adúltero, ahora no lo soy. Antes yo negociaba con el engaño, ahora ya soy verdad.
Antes caminaba en tinieblas, ahora camino en la luz. Antes era hijo del diablo, ahora soy hijo de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Entonces, hermano, impresionante. Por eso cada día deberíamos de revisarnos lo que hablamos, lo que vivimos, lo que hacemos. Porque si esto no está en nosotros la santidad, aunque ya habíamos dicho la vez pasada que la santidad es ser cada día más como Cristo, ¿no? Habíamos recibido la justicia de Cristo, hemos recibido la justicia de Cristo, ahora vivimos en ello. Pues sigamos leyendo. Ahora, mire la condición. Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí está la condición: en amor. Pero esta condición no está en el escogido, está en el que escoge. ¿Vio? ¿Cómo nos escogió? En amor. No porque hay amor en nosotros, sino el amor de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. De la condición, el amor de Él. Pero ahora mire acá. Según, porque vio que yo creía, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, ¿cómo entiendo yo eso? Dios escoge a la criatura y la condición está en Dios, no en la criatura. La criatura está depravada totalmente, pero cuando Dios la va a escoger, dice: yo ahora tengo amor por ella, yo lo amo. Por eso los Romanos habíamos visto que dice que nos amó y luego nos predestinó. Entonces Él es el que nos ama a pesar de nuestra inmundicia, de nuestra depravada condición. Él nos ama y después de que nos ama, Él dice que ahora nos escoge o nos predestina según el puro. ¿Sabe qué llega la palabra puro? La palabra puro es intacto, lo mismo íntegro, intacto. ¿Usted puede pensar en algo que es puro? ¿Se le puede añadir algo? No. Entonces, cuando Él dice que Él nos escogió según la pureza, entonces no puede elegirnos según la condición. No hay condición afuera. Porque cuando Él dice puro, se refiere a Él. Dice: yo lo escojo en mí. No en usted no hay nada. En mí está lo intacto, lo perfecto, lo puro. ¿Y eso cómo se llama? El puro afecto, amor otra vez, afecto. ¿De qué? De su voluntad. Esto es lo que se llama una gracia soberana, o otros le llaman la gracia libre de Dios, porque Dios elige a una persona por Él mismo. Eso está en Él, hermano. De todas las criaturas caídas y perdidas, al Señor es el que le nace desde su puro afecto, desde adentro, decir: venga para acá, venga para acá, venga para acá. Yo les mandé, aquí la tengo, mire, le alcanzan a ver la mano, las criaturas, y Él lo escoge. Aquí está. Hermano, la elección está en Dios. Ahora, yo no sé si a usted le pasa algo, porque, hermano, son billones y billones de personas que Dios no eligió y van al infierno. Y a usted y a mí me eligió Dios. ¿Por qué me eligió? Yo no lo sé. ¿Por qué no eligió al otro? No lo sé. Pero yo sé que me eligió. ¿Eso no lo alegra a usted, hermano? Por eso yo les dije la vez pasada, en vez de estar pensando en nosotros, porque ahí donde la gente se perturba, esta doctrina de la predestinación, la gente no la entiende. Hay una pelea entre el cristianismo. Desde el mismo momento que el apóstol Pablo habló de la predestinación, al final lo vamos a ver, desde el mismo momento hubo contendores, gente que se levantó a decir: esto no puede ser. Y por los 2000 años que lleva el cristianismo, ha habido una pelea y todavía se sigue peleando. Y todavía yo peleo en el Facebook. Esta mañana hablaba con alguien ahí que
me ponía el versículo que hace 8 días les enseñaba acá y me decía, ¿no se da cuenta que la Biblia dice que todo el que oye su palabra, el que los muertos oyen la palabra y viven? Ah, no, que los muertos sí oyen la palabra para vivir. Y yo digo, a ver, la Biblia dice, y lo veíamos hace 8 días acá, Juan 5:25, los muertos oyen la palabra para tener vida, dice, y viven. Entonces él me quería decir que el hombre tiene capacidad de oír la palabra, que así esté muerto espiritualmente puede oír la palabra, porque el texto dice, el muerto oye la palabra. ¿Cómo es que dice? Llegará el día donde los muertos oirán la voz del Señor. Entonces yo le podía decir, a ver, mire bien, dice que llegará el día y ahora es donde los muertos oirán la voz del Señor. Yo le pregunto, ¿un muerto oye la voz del Señor? Sí, el texto lo dice, espérese, ¿un muerto oye la voz del Señor? ¿O ese texto hay que interpretarlo con otros textos? Y también donde dice, los muertos oirán la voz. Para que un muerto oiga la voz de Dios, primero Dios tiene que ir y darle vida para que pueda oír. Yo le pregunto, ¿un muerto puede oír? No, un muerto no puede oír. Entonces Dios, ¿qué tiene que hacer primero? Darle vida para que oiga. Y cuando él oye la palabra, tiene capacidad, ahora sí puede creer y arrepentirse para tener la vida eterna, para recibir la salvación. Pero ellos se pegan en ese solo versículo. Y yo le mostraba otros textos, pero ahora sí. Ese es el punto, que está esta pelea y la gente no puede aceptarlo. Ahora mire Efesios 1:11 también. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Predestinación como al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra designio es decidió, según la decisión de Dios. Dios nos predestinó porque eso estaba en el plan de Dios. Dios fue el que decidió, hermano. No fui yo. ¿Amén? No fui yo. Ahora vamos a mirar Juan 15:16, que ya tiempo se me fue. Juan 15:16. Vamos a ver si es verdad lo que estos arminianos dicen, porque ellos dicen que, voy a leerle otra vez acá, este punto enseñaba que Dios puso sus manos sobre todos aquellos individuos que sabía o preveía que iban a responder al Evangelio. Dios eligió a aquellas personas que Él vio que querrían ser salvadas. Note, Dios eligió a las personas que Él vio que querían ser salvas. Ahora vamos a ver qué dice Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Hermano, ¿qué dice Cristo? No me elegisteis vosotros a mí. Ahora, creo que yo les dije la vez pasada lo que implica eso. Porque es que anteriormente y en la época de Cristo, un ejemplo, está Juan el Bautista. Pero los discípulos vienen y ellos vienen a Juan el Bautista como maestro y le dicen, Juan, yo quiero hacerme tu discípulo. Había muchos maestros en esa época y los discípulos eran los que venían y le decían, por favor, yo quiero hacerme tu discípulo. Pero en cambio aquí Cristo no hace así, diferente a los maestros. Cristo dice, a ver, ninguno de ustedes vino a mí para decir, yo quiero hacerme tu discípulo, sino que yo les dije, ven, yo quiero que tú seas mi discípulo. ¿Vio? Entonces cuando Él dice así, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Si yo pienso en el concepto arminiano, el concepto arminiano es este: Dios me elige porque Él vio que yo iba a creer. A ver, vamos a pensar, si eso fuese así, ¿cómo se llamaría eso? Entonces, ¿quién elige a quién? O sea, ¿por qué Dios elige? A ver, Dios mira a Orlando y ve que Orlando iba a creer en Cristo, iba a aceptar el Evangelio. En otras palabras, vio que Orlando lo iba a elegir a Cristo. Entonces, como Orlando me eligió a mí, o a futuro Él me iba a elegir a mí, entonces yo lo elegí a Él. Eso es tonto. O sea, ¿puedo elegir yo a alguien que ya me eligió? La elección incondicional es que Dios dijo, mire a Orlando,
muerto espiritualmente, ese ama el pecado, está desvolado. Le presentamos el evangelio y no quiere nada. Pregúntale a mi mamá y verá que yo no iba. Yo me iba para Juanchito. No quiere nada. Pero dice Dios, pero así yo lo voy a elegir. Hermano, y porque Él me eligió, fue que en determinado momento, cuando se me presentó el evangelio, yo creí. ¿Ve la diferencia? ¿Por qué creemos nosotros? Porque Él nos eligió. Amén. Ya lo había dicho, Hebreos 13:48, después usted lo busca, pero dice que creyeron los que estaban ordenados para salvación, o sea, creyeron los que habían sido elegidos por Dios. Entonces, noten los arminianos, Dios elige porque ve que van a creer. Noten los calvinistas o los reformados, Dios los eligió porque vio que yo no iba a creer, o sea, Él no vio nada. Y porque me eligió, es que yo creo. Mire lo terrible de esto. Los arminianos, ¿qué dicen? Porque yo creí, fue que Dios me eligió. ¿Y nosotros qué decimos bíblicamente? Porque Dios me eligió, es que yo creo. ¿Qué es lo correcto? Dios me eligió y me dio vida y por eso yo creo. Y así la salvación es ¿de quién? De Dios, 100% de Dios. Si es de otra manera, entonces la salvación vendría a ser compartida y la gloria sería para mí. Se lo voy a mostrar acá. Primera de Corintios 1:26. Primera de Corintios 1:26, porque así sea los últimos 15 minutos quiero leer un pasaje. Pero miremos Primera de Corintios 1:26. A mí me fascina mucho este texto, porque este texto que vamos a leer aquí tira por el suelo cualquier orgullo, cualquier arrogancia que podamos tener. Y este texto me ayuda al ejemplo que les puse al comienzo de los tomates podridos. Miren, 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. La palabra vocación también es elección. Que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cómo éramos nosotros? Necios. La palabra necio es más fuerte, porque la palabra necio lleva a una estupidez. ¿Para qué lo hizo así? Para avergonzar a los sabios. Y luego dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. ¿Cómo éramos? Debiluchos, débiles. Y lo vil del mundo, vil, algo que, y lo vil del mundo, y lo menospreciado, éramos viles y éramos menospreciados. Escogió Dios. Y ahora dice, y lo que no es. ¿Qué era usted? Nada. Tú no eras nada, yo no era nada, ¿Por qué me escogió Dios? Ya sé, Señor, ¿por qué me escogiste? Porque yo era nada. Porque yo era vil, menospreciado, porque no servía para nada. Y luego dice, el propósito de esa elección, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Miren lo que le voy a decir. Estamos aquí, este grupo de hermanos, en esta iglesia, y ustedes tienen un pastor frente. Y usted tiene al lado unos hermanos que tienen más doctrina que usted, conoce más la Biblia que usted, va más avanzado. Sabe, delante de Dios, todos somos iguales. ¿Sabe cuál es el problema con el arminianismo? Que ellos dicen esto: el pastor está más alto, él tiene una unción mayor, Dios lo usa él más, está más ungido, el pastor está más alto y ellos tienen rangos. ¿Sabe usted que delante de Dios no hay rango? La cabeza es Cristo y nosotros todos, la iglesia, somos su cuerpo. Y pare de contar. Tú no eres más que yo, ni yo soy más que ninguno de ustedes. Y dice aquí, el problema con el arminianismo es que yo puedo levantar el pecho y decir, yo tuve más fe, yo tuve más capacidad, por eso Dios me llamó al ministerio, por eso Dios me puso a predicar.
Dios me escogió por algo, había algo en mí, ¿sí o no? Por eso estoy acá. Entonces se crecen y a los demás los ponen abajo. Por eso son intocables. Son pastores, son intocables, hermano. Por eso. Pero cuando yo vengo acá y leo esto, que yo soy vil y menospreciado, dice el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, míreme, si esa es mi condición y Él me escogió, y aún por su gracia me llamó, siendo nada, y yo predico aquí su bendita palabra, siendo nada, dime, ¿con qué me voy a jactar delante de Él? Si Él me acepta, es por la justicia de Cristo que puso en mí. Si Él me acepta por la predicación que tengo esta noche, es por el Espíritu Santo que está dentro de mí, que me usa. Yo no tengo nada. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, 31. 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso somos por Cristo. Eso somos por Cristo. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Para quién es la gloria? Para el Señor. Eso es lo que me gusta de la doctrina de la gracia. Que cuando uno comienza a mirarlas, uno no ve que nadie sea más que nada, que todos somos iguales. Entonces yo vengo acá y yo digo, yo soy nada, y cuando encuentro a mi hermano a mi lado le digo, bienvenido, nada. ¿Y dónde está la otra nada? Y camine y vamos a adorar al Señor, estas criaturas que no son nada. Por la gracia de Dios te adoramos y toda la gloria se la damos a Él. Pero cuando tú crees que tienes un poquito de fe, y si todavía hay ese concepto aquí, va a ir para la porra. Tu oración no sirve. Así que no te jactes de que oras. Nada. Si tú oras un poquito, es por una gracia que le dio Dios y porque el Espíritu Santo gime dentro de nosotros. Así que es Él, no soy yo. Si tú puedes hacer algo, hermano, además ni se jacte, porque de pronto, ay, pero es que yo le estoy dando el diezmo y la ofrenda a la iglesia. Nada, porque si no fuera por la gracia de Dios, no tendrías un peso. Amén. Porque todo es de Él. Amén. Ay, si entendiéramos eso, dábamos para la obra. Hermano, todo es de Dios. Amén. Entonces, al final, en las 5 solas, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Antes de llegar a Romanos. Este que llegó a Romanos. Pero miremos este otro. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice el apóstol Pablo, hermanos amados por el Señor. Como llama la iglesia, hermanos amados por el Señor. ¿De qué vamos a dar gracias? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿De qué vamos a dar gracias? De que Dios nos haya escogido desde el principio. Efesios dice desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para qué nos escogió Dios? Para salvación. ¿Ven? Él nos escoge para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Él nos escoge, pero luego Él pone obviamente unas condiciones acá, que sería la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, pero Él nos escoge incondicionalmente, sin nada en la criatura. Ahora vamos a analizar un texto de la lección, es el más criticado, el más difícil, Romanos capítulo 9. Abran toda la Biblia ahí, por favor, en Romanos capítulo 9, que vamos a quedarnos ahí para con ese terminamos. Vamos a mirar unas cositas acá. Vamos a mirar cómo el apóstol Pablo tiene un amor muy grande por los israelitas. Romanos 9:1. ¿Ya está? Bueno, Romanos 9:1 dice así: verdad digo en Cristo, no miento,
Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Él dice que él va a hablar la verdad y él tiene al Espíritu Santo en su vida. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo tiene un dolor en el corazón, tiene mucha tristeza. ¿Por qué? Porque deseara yo mismo ser anatema. La palabra anatema es maldito o separado. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. No, note lo que dice. En otras palabras, yo hubiera deseado, si fuese posible, que me llamaran maldito, que me llamaran separado de Cristo. Ahora, note lo que él está diciendo. Note la palabra que él dice. Yo hubiera querido, o sea, los amo tanto, israelitas, que hubiera querido aún ser separado de Cristo con tal de que ustedes busquen a Cristo. Ahora, si uno mira el Romanos 8, como termina, recuerde que del 35 dice: estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ¿qué dice? Me podrán separar del amor de Dios. Pablo termina Romanos 8 diciendo: nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios. Pero ahora, cuando entra el capítulo 9, él dice: yo quisiera ser separado de Cristo si fuera posible. ¿Por qué? Por amor a Israel. ¿Por qué? Porque Pablo está salvo, Pablo está seleccionado, Pablo está en el Evangelio, pero los israelitas no. Entonces por eso él dice: sí, los amo tanto que si fuera posible yo pudiera más bien estar separado, aunque ya lo dije que nada me podría separar, pero yo pudiera decirte: Señor, si es posible, sepárame a mí de ti, pero por favor a ellos no. Pero no es posible. Entonces dice, verso 4, parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son y aquí habla de 9 cosas que son los israelitas. Son israelitas, son la adopción, son la gloria, y cuando habla aquí de la gloria se refiere a todas las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, el pacto, no hay tiempo para mirar todas esas 9 cosas, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ese es Israel. Y además, de quienes son los patriarcas, como si fuera poco, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Él dice: Israel, ustedes son el pueblo elegido de Dios. Ustedes, cuando vino Cristo, no lo recibieron, están separados, a pesar de que todas estas cosas venían en ustedes. Por eso yo quisiera, de alguna manera, si se pudiera, que mi vida fuera maldita con tal de que la suya fuera bendita, que yo estuviera separado de Cristo con tal de que ustedes no lo estuvieran, porque los amo. Pero ahora viene a decirles por qué esto es así, por qué Israel lo rechazó. Verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque si uno mira aquí dice: pues, ¿qué pasó? Si ellos tienen estas 9 cosas, el culto, las promesas, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, si tienen todo eso, entonces ¿qué pasó? Falló la palabra de Dios. No que la palabra de Dios haya fallado. Y ahora aclara por qué. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora ya comienza a hacer una comparación. A ver, ustedes se jactan de que son israelitas, pero les voy a decir una cosa. En el capítulo 2 les había dicho que los verdaderos judíos no son los que se circuncidan, dice, sino que son los que se circuncidan en el corazón, ¿verdad? Entonces ahora dice, bueno, le voy a aclarar el asunto acá. La palabra no falló. El punto es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Y comienza a hacer la elección, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Escuche, no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, hay un Israel grande
pero hay un Israel verdadero de Dios minúsculo. Como todo está el mundo, toda la gente en el mundo, pero el Señor escogió la iglesia. Ahora viene un poquito más estrecho. No todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham. Entonces dice, ¿quiénes son los hijos de Abraham verdaderos? Los hijos de Isaac, Isaac. Y recuerden que yo les había dicho que Abraham se casó con Sara, pero ella era estéril. Llegaron a una vejez, no pudieron tener hijos. Dios le prometió a Abraham un hijo y él dudó, y dudó Sara, y Sara dice, pues me va a tocar entregarle mi sierva, y Abraham dice, pues pásela entonces. Tomó ese papayazo, embarazó a la sierva Agar, tiene un hijo de la sierva, y ya tiene 13 años, y Abraham contento con el muchacho, y este es el descendiente, y el Señor se le aparece, ¿qué no, es Sara, pero Sara ya de 90 años, es ella, dentro de un año voy a venir y verás. Y él dudó y se rió, por eso le pusieron a Isaac risa. Sara también se rió, imposible, yo no puedo, ya se me fue el periodo, ya hasta la menopausia me pasó hace rato, nada, y estoy muy vieja. Pero Dios dijo, pero vas a tener un hijo. Viene Isaac, nace Isaac. Isaac crece, obviamente. Entonces, ¿cuántos hijos tiene Abraham? 2. Ismael, Isaac. Pero se muere Sara. Y el viejito Abraham no se quedó solo, dijo, no, yo quiero otra. Entonces se consigue a Cetura y con ella tiene 6 hijos. Entonces, ¿cuántos hijos tiene Abraham? 8. Y entonces aquí está diciendo, eso es lo que está diciendo el texto, mirá, no porque sea descendiente de Abraham, no señor, de los 8 hijos de Abraham, 1, Isaac. Ahora mire cómo sigue esto, ¡ay, Señor! O sea, ahí comienza a mostrar la elección. 7, ni por descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac es una llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Podríamos decir nosotros ahora, no, porque son criaturas de Dios, son hijos de Dios. No. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque Dios le prometió a Abraham, tu hijo, pero tu hijo de la Sara, porque Sara es prototipo de la iglesia. Y el hijo de Sara es Isaac. Entonces, los hijos de Abraham son los hijos de la promesa. ¿Y quiénes son los hijos de la promesa? Solamente un Isaac. Y ahora sigue, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esa es la promesa. Y no solo esto, ahora sigue hablando Pablo, sino también cuando Rebeca, y este es más fuerte acá, porque alguien va a decir, pues obvio Isaac, pues obvio, no es que Sara era la esposa de él. En cambio la otra era la sierva y él se metió en desliz, y eso no vale. Ismael no, Ismael es hijo de pecado. Y la otra pues es la segunda, y como Dios le dijo que era, no hay problema, sí, Isaac. Pero vamos a ver ahora, verso 10, y no solo esto, sigue hablando de elección, sino también cuando Rebeca es la esposa de Isaac, ¿no? Concibió de Isaac nuestro padre, concibió. Y este versículo 11, hermano, tira por el suelo la elección condicional para hacerla incondicional, pues no había aún nacido, ni había hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obra, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces ahora viene el problema, porque sucede que Isaac es el hijo de la promesa, y si en Isaac que será llamada descendencia, era obvio que los hijos de Isaac fueran todos de la promesa.
Pero ahora la esposa de Isaac tiene un parto y tiene gemelos, mellizos, gemelos. Y el Señor le dice, a ver, pero yo voy a elegir a uno. Ahí hay dos naciones, pero yo voy a elegir a uno. Y lo voy a elegir antes de que nazca. Lo voy a elegir antes de que haga bien o mal. ¿Para qué? Para que la elección no sea por una condición en el que voy a elegir, sino sea un propósito del que elige. Ahora, note esto. Y dice que la promesa es que el mayor servirá al menor. Hermano, eso no era posible. En Israel no era así. En Israel el mayor era Esaú, el que nació primero. El mayor era el que tenía la primogenitura, la bendición. Y ahora, el segundo, que en este caso sería Jacob, tenía que estar sometido al otro. Pero el Señor cambia los términos. No, Señor. Ahora vamos a poner, Esaú nace primero, pero lo vamos a dejar de segundo y vamos a poner a Jacob, que nació de segundo. Y voy a cambiar todo el sistema que se ha traído, lo voy a poner aquí, de primero. Y el mayor servirá al menor. Y entonces, como para cerrar el asunto y que no se le olvide a nadie, dice, por eso a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora vamos a pensar, hermano, si fuese, esto es incondicional, elección incondicional. Si hubiese sido, como dicen los arminianos, de que Dios vio algo en la criatura, yo le pregunto verdaderamente, entre Esaú y Jacob, ¿quién era mejorcito? Obvio que Esaú. Esaú, hermano, con el papá, él cultivaba la tierra, campesino, hacía todo. El otro a las naguas de la mamá, mentiroso, todo lo que usted quiera, tramposo. Y si hubiera sido porque Dios vio a los dos, había escogido a Esaú. Pero ¿qué dice el texto? Me gusta porque el texto dice acá, verso 11 otra vez, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios, es de Dios, no del hombre, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Hermano, la elección no es por las obras. ¿Qué quiere decir eso? No hay condición en la criatura a la cual Dios va a elegir, sino que la condición está es en Dios. ¿Cuál es la condición de Dios? Que Él ama. Y ahora vamos a llegar al punto más duro. Mire cómo ama. Porque ahí dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y así los pastores o los que leen la Biblia quieren maquillar el pasaje. ¿Sabes cómo lo maquillan? No. Aquí dice, a Jacob amé un poquito más y a Esaú lo amé un poquito menos. No es que sea que aborreció. No. Hermano, el texto lo dice. En el original, yo he leído a comentaristas que dicen, uno va al original y así está. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. No lo quiso. Así está. Eso no le demos vuelta a eso. Y entonces, recuerden que Pablo está hablando de la elección. Él comienza con Israel, pero ahora se mete a nosotros. Señor, se me fue el tiempo muy rápido acá. 12. Se le dijo, el mayor, ya lo dije, servirá al menor. Como está escrito, o amé más a su aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Sabe por qué él pregunta esto? Porque cuando una persona lee la Biblia, o uno está comenzando el cristianismo y lee esto, lo primero que dice, esto es injusto. Es lo primero que se viene. Todos vamos a llegar allí. No puede ser. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer acepción de personas, pero ahí lo está haciendo. Cuando usted lea acepción, que Dios no hace acepción de personas, siempre que lea ese pasaje, vaya al contexto y verá que dice en el juicio. Aquí está hablando de la elección. Dios sí hace acepción de personas cuando elige a quién va a salvar, obvio sí. Pero cuando va a emitir un juicio, ahí no hace acepción de personas. Pero en la elección sí. O esto no es acepción de personas en la elección. Usted sí, usted no. Usted sí, usted no. ¿Y por qué? Calladito.
Yo escuchaba a un pastor que decía, aquí es donde tenemos que traer Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice Deuteronomio 29? Las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas a mí. ¿Qué quiere decir eso? Dios, tú me elegiste a mí, eso es secreto. Te pertenece a ti, yo no lo sé. Tú elegiste a mis hermanos, eso es secreto tuyo, no lo quisiste revelar, allá se queda. Yo me quedo con lo que Él me reveló. Así que hermano, ¿por qué te eligió Dios a ti? Cuando alguien diga, es injusticia, no Señor, eso le pertenece a Dios, amén. Eso es cosa secreta de Dios. Sigamos leyendo. 14, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, y mira, voy a traer el ejemplo de Moisés. Esto es duro. ¿Qué le dice a Moisés? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, aquí está hablando de la elección, sino de Dios que tiene misericordia. Duro, ¿sí o no? ¿Pero por qué es duro? Porque nosotros queremos interpretar a Dios desde nuestra humanidad. Cuando tú, hermano, comiences a interpretar a Dios desde la palabra de Dios, no es duro. Porque cuando venimos a leer la Biblia y entendemos esto, eso se queda allá. Dios, de todo el mundo, Él va a tener misericordia del que quiere. Eso es su prerrogativa. Eso es su voluntad soberana y libre. Él no ve nada en la criatura. Hermano, ¿por qué Él tiene misericordia del que quiere? Porque Él no ve nada en la criatura bueno. Y yo le he puesto aquí el ejemplo más de una vez. Si alguno de ustedes quiere adoptar un niño, o dos, o de pronto yo quiero adoptar 5 niños, y usted se va al bienestar familiar y le dicen, a ver, la dos, mire, dentro de este cuarto aquí hay 20. Usted comienza a mirar, ¡ay, tan bonito! ¡Ay, este! No, este está más bonito, y pronto la esposa, ¿para qué? Vení, ¿qué pasa? Mira este, güey. No, ven de allá, y comienza. Y después de un análisis, y hablan los dos, y todo, al final dice, ¿qué? Ese. Y los demás le van a decir entonces, ¿y por qué a mí no? Ah, no. Yo tengo la prerrogativa de 20 de elegir uno, al que yo quiero. ¿Y por qué ese? No sé. A mi esposa y a mí nos pareció ingracia. Vamos a adoptar uno. Nos pareció ingracia y por eso adoptamos. Los demás no pueden levantarse a decir, ¿y por qué no a mí? O ahí, ¿por qué elegí? ¿Por qué tenía que ser él? No sé. Voy a leer rapidito para que terminemos. 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Para qué levantó a Faraón? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hermano, esto a la gente no le gusta. Y yo he tenido muchos pleitos por eso. Porque la gente dice, ¿cómo así? Dios quiere salvarlos a todos. Pero yo ahora veo que no. Yo ahora veo que el evangelio se le predica a todos y Dios a algunos les da la vida para que crean y a otros los endurece. ¿Qué es que los endurece? No es que el Señor a propósito los endurezca, sino que Él los deja quietos, no los toca. Vale, cuidado, ¿qué es endurecer? Todos estamos duros, endurecidos, depravados. Y Dios tiene misericordia de unos, entonces les da la vida para que sean blanditos y crean. A los otros los deja quietos. Eso es que los endurece. O sea, no hace nada por ellos. Veamos, ¿se acuerdan la clase del domingo? Positivo, 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 negativo, que nosotros no creemos en la doble predestinación de esa manera. Los que vinieron el domingo pues se dan cuenta de esa parte. Voy a leer y termino. Pero me dirá, ¿por qué pues sin culpa? Entonces aquí la pregunta es, pues hombre, ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Hay alguien que resista la voluntad de Dios? No. Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y aquí se presenta a Dios como el alfarero, ¿verdad? Y luego mire lo que dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Dios como alfarero sobre el barro, que somos nosotros, para hacer de la misma masa, ojo, de la misma masa, y esto es importante que lo tengan en cuenta, de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. El asunto aquí es que Dios hace de la misma masa, o sea, Dios, la misma masa putrefacta, Él coge y Él hace unos vasos
y les da honra. O sea, los salva, los escoge para la salvación, les da vida. Y a otros hace el barro y los deja ahí. Los hace y los deja. Y a otros que los hace, les da vida. Dios tiene la prerrogativa interna en él, en su voluntad de hacerlo de esa manera. 22. ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira. Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, el poder de su ira, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Los soporta Dios, soporta al impío que está preparado para enviarlo al infierno y así Él manifestar su ira y para hacer notorias las riquezas de su gracia. Amén. Las riquezas de su gracia las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como dije el domingo, lo bonito de la elección es que, y termino con este pensamiento, hermano, Dios tenía 3 opciones con el hombre. La primera opción, dejar que todos se perdieran. ¿Y qué se había levantado? La justicia. La otra opción, salvarlos a todos. ¿Y qué se había levantado? Su misericordia. Pero como Él quiso levantar las dos cosas, o sea, si Él los condena a todos, solo su justicia es levantada. Si Él los salva a todo el mundo, solo su misericordia, su gracia es levantada. Pero Él decide salvar a unos y dejar a otros en la condenación. A los que salva, su misericordia, su gracia es levantada para la gloria de Él. Y cuando manda a los otros a la condenación, su justicia es exaltada y su ira es reivindicada. Entonces Dios recibe mucho más gloria salvando a unos y dejando a otros que vayan a la perdición, a la condenación. Elección incondicional es esa. Nadie va a ir al cielo si Dios no lo eligió de antemano, y no porque hubiera algo en la criatura, sino porque Dios de su soberana voluntad decidió elegirlo para salvación. Amén. Eso se llama gracia incondicional, elección incondicional. Póngase de pie. Ahí le quité unos minuticos. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya.